3 consejos muy útiles para aquellos militares y policías que se ven inmersos en un proceso disciplinario. Aplica también para cualquier servidor público. Consejo número 1. Nunca rinda versión libre. Nunca rinda versión libre. Consejo número 2. Pida copia íntegra del expediente. Pida copia íntegra del expediente. Y consejo número 3. Ojo con el abogado que contrata. Ojo con el abogado que contrata para que lo defienda. Consejo número 1. No rinda versión libre. ¿Cómo así que no rinda versión libre? La ley dice que el disciplinado o aquella persona que está inmersa en un proceso disciplinario tiene hasta antes de la sentencia para rendir versión libre. Entonces, ¿por qué? Si a mí me notifican de un proceso disciplinario, voy y me notifico personalmente y el funcionario de la Oficina de Control Disciplinario me dice que tengo que rendir versión libre. Primer irregularidad. Nunca un funcionario de una oficina de control disciplinario le debe decir a quien se le apertura un proceso disciplinario que tiene que rendir versión libre. ¿Tiene? No, señor. Lo correcto es que le debe decir que hasta antes de la sentencia puede rendir versión libre. ¿Sí? Que si es su deseo puede rendir versión libre. Pero no que tiene. Y en algunas oportunidades lo intimidan y le dicen, ¿para cuándo lo cito para que rinda versión libre? Como el policía o el militar no está empapado de la norma, pues entonces se asusta y va y rinde versión libre y muchas veces se autoincrimina o termina aceptando responsabilidades por faltas que nunca cometió. Consejo número 2. Pida copia del expediente. Pida copia íntegra del expediente. ¿Y por qué es eso importante, John? ¿Por qué yo debo pedir copia del expediente? Porque si usted tiene conocimiento pleno de lo que reposa en el expediente, es decir, quién interpuso la queja, qué redactó en esa queja, qué dice ese escrito, qué falta es la que me están endilgando, quién ha rendido declaración, qué dijo en esa declaración, rindió declaración un señor oficial, rindió declaración un compañero, rindió declaración un ciudadano, qué dijo. Es importante saberlo, es importante saber qué pruebas se han aportado, si hay un video, si hay una grabación de voz, si hay fotografías, qué documentos reposan en el expediente, ¿sí? ¿Quién más está involucrado dentro del proceso disciplinario? Si usted revisa cuidadosamente el expediente, pues va a comprender qué es lo que está pasando, qué presunta responsabilidad puede usted tener, qué puede decir, qué no puede decir, puede armar una versión libre más adecuada que lo favorezca. Muy diferente si usted se va y cuando lo notifican rinde versión libre de una vez. O en el peor de los casos se allana a la falta disciplinaria, ¿sí? Porque existe la posibilidad con la nueva ley, con la 2196, de que usted se allane y que usted acepte y le rebajen la mitad de la sanción a imponer. Entonces, por eso es importante revisar el expediente, tener acceso a él. Ahora bien, yo tengo derecho a que me den copia del expediente. Claro que sí, fundamental. ¿Y por qué esta pregunta? Porque en la práctica muchos funcionarios de las oficinas de control disciplinario policial y militar se niegan a expedir copia íntegra del expediente. Muchas veces simplemente lo notifican y le dan copia de la notificación, pero nunca le dan copia del expediente. Usted tiene derecho a que le den esa copia del expediente. Si no se la dan, le están vulnerando un derecho fundamental. ¿Cuál? El derecho a la defensa, el derecho a la contradicción. Casi nada, establecidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional. El funcionario de la Oficina de Control Disciplinario está obligado, no es si quiere o puede, está obligado a darle copia íntegra del expediente para que usted pueda defenderse. ¿Y yo la puedo pedir sin tener abogado? Claro que la puede pedir, verbalmente o por escrito, de cualquier forma. Pero usted tiene derecho a acceder al expediente. Tercer consejo, ojo con el abogado que contrata. Ojo con el abogado que contrata para que lo defienda. ¿Por qué lo digo? Porque es el error más común de policías y militares a la hora de otorgar poder a un profesional del derecho para que los defienda en un proceso disciplinario. Lo primero que usted debe tener en cuenta a la hora de elegir un abogado para que lo defienda es qué especialidad tiene, en qué área litiga, ¿sí? En qué mundo del derecho se mueve. Digamos que en el mundo del derecho hay unos submundos que les llamamos especialidades y cada abogado se enfoca hacia un área específica. Es como los médicos.
No todos los médicos son cardiólogos, no todos son neurólogos, no todos son urólogos, ¿sí? Cada uno tiene una especialidad. Asimismo pasa en los abogados. Hay abogados laboralistas, hay abogados administrativistas, hay abogados penalistas, abogados de familia, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en la práctica? Que el policía o el militar que le aperturan un proceso disciplinario, si vive en un pueblo o en una ciudad, lo primero que hace es irse a ciertos lugares donde hay oficinas de abogados y en la primera oficina que encuentra se mete. Me abrieron un proceso disciplinario, doctor, ¿usted me llama el proceso? Sí, sí, señor, ¿cuánto me cobra? Tanto, listo. Error, craso error. Craso error. No estoy diciendo que esos abogados sean malos, no. Pueden ser muy buenos abogados, excelentes profesionales. Pueden tener especialización, maestría, doctorado, lo que usted quiera. Pero si no se dedican al litigio de esa área específica del derecho disciplinario y más específicamente el derecho disciplinario militar, muy pocos profesionales conocen a ciencia cierta las minucias del litigio del derecho disciplinario militar, muy pocos. Les voy a decir algo, no hay una universidad que dicte una especialización en derecho disciplinario militar. La dicta en derecho disciplinario normal general, pero es que hay unas grandes diferencias. ¿Cuál es la recomendación para los policías y militares que se ven inmersos en un proceso disciplinario y requieren de los servicios de un profesional del derecho para que los defienda? Lo que yo les recomiendo es escojan un abogado que haya sido militar o policía. ¿Por qué? Porque aquel profesional tendrá un plus, tendrá un bagaje más amplio respecto de los demás profesionales. ¿Pero por qué, John? ¿Solo porque fue militar? Pues resulta que es que en el ejercicio de la vida militar hay muchos aspectos que son desconocidos para los demás profesionales del derecho. Pueden que sean muy buenos, pero hay situaciones en las que si no se tiene un conocimiento pleno del servicio militar, del servicio policial, no se podrá montar una buena defensa, una buena estrategia de defensa. ¿Sí? Muy diferente al abogado que sí vivió en carne propia la vida militar, que sabe lo que es patrullar, que sabe lo que es tener un enfrentamiento con la subversión, que sabe lo que implica estar en una protesta, ¿sí? Que estuvo allá con casco y escudo recibiendo piedra, ácido, gases, de todo. Muy diferente al abogado que conoce eso desde lejitos, ¿sí? Es muy diferente cuando un profesional del derecho vivió en carne propia lo que usted está viviendo hoy. Entonces lo puede entender, en primera medida lo puede entender, puede comprender su situación, puede comprender por qué usted incurrió en esa presunta falta disciplinaria, y en ese sentido podrá montar una estrategia de defensa que lo favorezca, ¿sí? Invocando causales de ausencia de responsabilidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces siempre tendrá un plus el abogado que fue militar o policía, siempre tendrá un bagaje sobre los demás profesionales del derecho. Ahora bien, algunos me preguntan, Johnny, ¿qué piensa de esas firmas que afilian policías y militares por centenares, donde usted paga una mensualidad y tiene derecho a unos servicios? Bueno, tengo una opinión muy personal al respecto. Este tipo de firmas de abogados, no todas, pero sí la mayoría, la gran mayoría, dentro de su pool de abogados, no tienen abogados que hayan sido militares o que sean especialistas en derecho disciplinario o que se dediquen única y exclusivamente al litigio en el derecho disciplinario militar. Por lo general, estas firmas de gran envergadura fueron fundadas por señores oficiales retirados, por generales, coroneles retirados que vieron allí una oportunidad económica y decidieron crear esas firmas y afiliar a cientos de militares, y pues utilizando influencias ingresan a las escuelas de formación, a los batallones, a las guarniciones y afilian militares por decenas, por centenares. Y a la hora de que usted necesite un servicio o usted ser víctima en un procedimiento o que se le aperture un proceso disciplinario
penal militar o disciplinario y requiera de los servicios de esta firma, pues resulta que a usted le asignan un abogado que no tiene ni idea del tema. No tiene ni idea del tema. En esas firmas hay abogados que les asignan a 1000 afiliados, 500, 600 afiliados. Pues con qué criterio, con qué compromiso van a poder defender sus intereses. Ahora bien, esos abogados están en esas firmas por un salario, por un sueldo. Es decir, gane o pierda el caso, le van a pagar su salario. Le da lo mismo. ¿Sí? Hay firmas de abogados que manejan también afiliaciones y que son muy serias. Toda regla tiene su excepción. Y que son muy serias. Que hay un servicio más personalizado. Que quien la fundó, quien representa esa firma, fue militar, es un abogado que conoce. Hay muchos policías y militares que una vez se retiraron del servicio, ejercen la profesión del derecho y ofrecen estas afiliaciones, pero tienen un compromiso distinto. De verdad, defienden al policía o al militar que esté involucrado en un proceso disciplinario o penal militar. En JM Abogados manejamos afiliaciones para los miembros de las fuerzas militares y de policía por un valor mensual de 49.000 pesos. Los militares y policías que se afilien tendrán derecho a recibir la asesoría y el acompañamiento legal en todos los procesos que se inicien en su contra en las siguientes áreas del derecho: derecho administrativo, disciplinario, penal militar,